Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a recordar la tercera ley de Kepler y resolver algunos problemas de aplicación de la misma. La tercera ley de Kepler nos dice que los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas en torno al Sol, es decir, el tiempo que tarda los planetas en dar una vuelta en torno al Sol, son proporcionales a los cubos de sus distancias promedio al Sol. Me está diciendo que el periodo, el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta completa en torno al Sol al cuadrado, es igual a una constante de proporcionalidad multiplicada por su radio orbital al cubo. De alguna forma yo puedo reescribir esta ecuación y decir que los periodos al cuadrado partido por las distancias al cubo son una constante y por tanto tener una relación o una ecuación que me permita relacionar los periodos de dos planetas cualquiera del sistema solar y sus radios orbitales, que nos quedaría de esta forma. El periodo al cuadrado del planeta 1 partido por el radio orbital al cubo de ese planeta tiene que ser igual al periodo al cuadrado del planeta 2 partido por el radio orbital al cubo del segundo planeta. Nos vamos a quedar con esta ecuación y vamos a aplicarla en diferentes situaciones. Por ejemplo, en esta primera situación me dice el enunciado que la distancia de Venus al Sol es de 0,72 unidades astronómicas, o lo que es lo mismo, el radio orbital de Venus, vamos a ponerlo así, es 0,72 unidades astronómicas. Recuerdo aquí que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, aproximadamente unos 150 millones de kilómetros. Un poquito menos que esos 150 millones de kilómetros, pero lo podemos dejar así aproximadamente. Y me pide calcular el periodo de Venus en años terrestres. Por tanto, me está pidiendo que relacione aquí tendríamos a Venus, me está pidiendo que relacione o que calcule el periodo de Venus a partir de conocer la distancia desde el Sol hasta Venus, la distancia desde el Sol hasta la Tierra, que sería el radio orbital terrestre, que lógicamente es una unidad astronómica, y lógicamente conocemos también el periodo de la Tierra en torno al Sol, que vamos a poner que es un año. Podemos trabajar sin ningún problema en esa unidad. Aquí lo importante a la hora de trabajar con las unidades es tener en cuenta que los dos periodos tienen que ir en la misma unidad y las dos distancias orbitales también. Entonces, aplicando esta ecuación de la tercera ley de Kepler a la situación que tenemos, la podríamos reescribir de esta forma. El periodo de Venus al cuadrado partido por su radio orbital al cubo tiene que ser igual al periodo de la Tierra al cuadrado partido por el radio orbital terrestre al cubo. Sustituimos los datos que tenemos, periodo de Venus al cuadrado partido por radio de Venus, que es 0,72 veces el radio orbital terrestre al cubo, es decir, 0,72 por el radio orbital terrestre al cubo, es igual al periodo de la Tierra al cuadrado, que lo podemos poner como un año, partido por el radio terrestre al cubo. Si nos fijamos, estos dos términos, el radio terrestre al cubo, en los dos lados de la ecuación, dividiendo, los podemos simplificar, es decir, que esto de aquí y esto de aquí lo podríamos simplificar, y nos queda que el periodo de Venus al cuadrado partido por 0,72 al cubo es igual a 1, porque 1 al cuadrado es 1. O lo que es lo mismo, el periodo de Venus al cuadrado es 0,72 al cubo. Aquí lo único que he hecho es pasar este término que está aquí dividiendo, multiplicando hacia el otro lado. Por tanto, el periodo de Venus es la raíz cuadrada de 0,72 al cubo, que nos queda aproximadamente 0,61 años, años terrestres. Ese sería el tiempo que tarda Venus en dar una vuelta alrededor del Sol de forma aproximada, 0,61 años terrestres. Vamos a ver otro ejemplo. Este segundo ejemplo nos dice lo siguiente: el radio orbital promedio de Júpiter, en este caso nos está dando el radio de Júpiter y nos dice que es 5 veces el radio orbital terrestre, lo podemos escribir así. Y a partir de ahí me pide el periodo de Júpiter.
Debo tener en cuenta que el periodo de la Tierra, pues igual que antes, lo vamos a poner como un año. Podemos trabajar en años sin ningún problema. Entonces, reescribiendo la tercera ley de Kepler para esta situación, tendríamos que el periodo de Júpiter, vamos a ponerlo bien, al cuadrado partido por el radio de Júpiter al cubo será igual al periodo terrestre al cuadrado partido por el radio terrestre al cubo. Trabajamos con esta ecuación, el periodo de Júpiter es lo que me piden, el radio orbital de Júpiter sabemos que es 5 veces el radio orbital terrestre, el periodo de la Tierra lo conocemos, es un año, y el radio orbital terrestre no hace falta que lo conozcamos porque igual que antes se nos va a simplificar. Es un problema muy similar al de antes. Periodo de Júpiter al cuadrado partido por 5 veces el radio terrestre al cubo es igual a 1 al cuadrado partido por el radio terrestre al cubo. Igual que antes podemos simplificar aquí y nos queda que el periodo de Júpiter al cuadrado partido por 5 al cubo es igual a 1. De ahí sacamos que el periodo de Júpiter al cuadrado es 1 por 5 al cubo, que es 125. Y de ahí sacamos, esto al cuadrado, que el periodo de Júpiter es la raíz cuadrada de 125, que es 11,18 años aproximadamente. En este caso, nuestra conclusión es que Júpiter tarda en dar una vuelta alrededor del Sol 11,18 años terrestres. Vemos otro ejercicio. En este nuevo ejercicio nos dice que tenemos un planeta A que tiene un periodo 3 veces superior al del planeta B. Vamos a pensar si el periodo es mayor, lógicamente ese planeta tiene que estar más alejado. Entonces vamos a pensar que este planeta de aquí es el A, lo ponemos en rojito, y este de aquí es el B. Y lo que me está diciendo ese enunciado es que el periodo de A es 3 veces el periodo de B. Vale, y ahora me pregunta cuál es la relación entre sus radios orbitales en torno al Sol. Es decir, cuando me hablen de relación, siempre me están pidiendo este cociente, relación entre el periodo de A y el periodo de B. Partimos de lo mismo, vamos a poner en el periodo de A, tenemos aquí la tercera ley de Kepler, que es 3 veces el periodo de B. Entonces 3 veces el periodo de B al cuadrado es igual al periodo de B, perdón, partido por el radio de A al cubo, es igual al periodo de B al cuadrado partido por el radio de B al cubo. Vamos a borrar esto y ponerlo bien. Bien, y ahora vamos a hacer dos cositas. Primero que nada, como en otras ocasiones, podemos simplificar el periodo de B al cuadrado de un lado y de otro. Y además, este radio orbital aquí que está al cubo lo voy a pasar hacia el otro lado. Y me queda que 3 al cuadrado es igual al radio orbital de A al cubo entre el radio orbital de B al cubo. O lo que es lo mismo, reordenando, radio orbital de A al cubo entre radio orbital de B al cubo es igual a 3 al cuadrado, que lo vamos a poner ya como 9. Y haciendo raíz cúbica en los dos lados, nos quedaría, pues en el lado izquierdo, lógicamente, la raíz cúbica y los exponentes al cubo los podemos simplificar. Esto y esto se nos iría. Y nos queda que el radio orbital de A entre el radio orbital de B es la raíz cúbica de 9, que la raíz cúbica de 9 es 2,08, aproximadamente 2,08. Por tanto, podemos decir que la relación entre los radios orbitales es de 2,08, o lo que es lo mismo, el radio orbital de A será 2,08 veces el radio orbital de B. Y acabamos este ejercicio.
En este último ejercicio lo que vamos a hacer es aplicar la tercera ley de Kepler, pero no al giro de la Tierra en torno o de los planetas en torno al Sol, sino al giro de dos cuerpos, en este caso de la Luna, que está por aquí, que se nos está yendo, y un satélite artificial en torno a la Tierra. Porque la tercera ley de Kepler, aunque en su momento fue enunciada para explicar la relación entre los periodos y los radios orbitales de los planetas en torno al Sol, se puede aplicar para explicar o para relacionar la relación, el giro de dos cuerpos cualquiera en torno a otro central. En este caso, vamos a poner el giro de la Luna y de un satélite en torno a la Tierra. El enunciado nos dice lo siguiente: sabiendo que la distancia de la Luna a la Tierra es de 358 millones de metros, esto lo podríamos escribir así, es decir, el radio de la Luna, radio orbital de la Luna en torno a la Tierra, 384 millones de kilómetros. A partir de ahora, en notación científica, 3,84 por 10 elevado a 8 metros. Y que el periodo de la Tierra, de la Luna en torno a la Tierra, está mal escrito ahí, periodo de la Luna, es aproximadamente 27 días y 7 horas. Calcular el radio orbital de un satélite geoestacionario, que geoestacionario significa que gira, tiene una velocidad de rotación igual al periodo de rotación de la Tierra, es decir, que siempre está sobre el mismo punto de la Tierra. Aquí evidentemente no se aprecia porque no está la Tierra girando, pero su periodo de rotación sería de 24 horas y nos pide su radio orbital del satélite. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar este periodo de la Luna completamente en horas, teniendo en cuenta que 27 días por 24 horas es 648 horas y le sumamos esas 7, obtenemos que el periodo de rotación de la Luna en torno a la Tierra es de unas 655 horas. Esto lo hacemos porque este periodo de rotación tiene que estar en la misma unidad que el periodo de rotación del satélite en torno a la Tierra. Y ahora ya aplicamos la tercera ley de Kepler, que nos dice que los periodos al cuadrado, vamos a poner del satélite partido por su radio orbital al cubo, tiene que ser igual al periodo al cuadrado de la Luna partido por su radio orbital al cubo. Como ya conocemos todo, salvo lo que es nuestra incógnita, que en este caso es el radio orbital del satélite, que es lo que me pregunta el ejercicio, podemos sustituir. El periodo del satélite es 24 al cuadrado partido por el radio orbital del satélite al cubo, es igual al periodo de la Luna, que ya hemos puesto que es 655 horas al cuadrado, partido por el radio orbital de la Luna, que es 3,84 por 10 elevado a 8 al cubo. Esto, si despejamos, nos quedará que el radio orbital del satélite al cubo, lo que voy a hacer es, este término está aquí dividiendo, lo pasamos hacia este lado multiplicando. Este término está aquí dividiendo, lo pasamos hacia el otro lado multiplicando y esto hacia aquí dividiendo. Y le damos la vuelta a la ecuación. Es decir, multiplicamos en cruz. Despejo en un paso, pero bueno, un despeje que debe ser fácil si estamos abordando este problema. Y por tanto nos queda 24 al cuadrado por 3,84 por 10 elevado a 8 al cubo entre 655 al cuadrado. Y esto nos da aproximadamente 7,602 por 10 elevado a 22. Para calcular el radio del satélite tenemos que hacer raíz cuadrada, raíz cúbica, y obtenemos aproximadamente 42.362.136 metros. Es decir, que el radio orbital de ese satélite es aproximadamente, expresándolo en una unidad que lo entendamos mejor, unos 42.362 kilómetros. Ese sería el radio orbital de un satélite que esté girando siempre sobre el mismo punto sobre la Tierra.
y así su periodo sea de 24 horas. Espero que se haya entendido. Un saludo.